amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí viendo el partido, bueno, estamos sufriendo con Defensor, va perdiendo. En fin, esperemos que el único equipo uruguayo que está en la Libertadores tenga suerte. Yo creo que va a tenerlo, porque aparte no pierde todo ahora. Eso dice al menos Nano Brillac, que está ahí en controles de emisión, y el Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción de este programa. En esta semana dedicada a Andersen Banchero, ustedes saben, un escritor uruguayo que ha sido reeditado por Irrupciones, toda su obra completa, y esta semana estamos tratando de abordar un escritor. Algunos lo han calificado de raro, otros de marginal. Es alguien que no tuvo demasiada difusión o no tuvo demasiada llegada en el ambiente de los lectores uruguayos, y tampoco en la crítica. No tuvo un gran trabajo, no hubo grandes trabajos críticos sobre Andersen Banchero, a excepción de los trabajos de Eber Raviolo prologando todos sus libros ahí en Ediciones de la Banda Oriental, que fue donde Andersen Banchero publicaba, ¿no? La inmensidad entre los yuyos hemos titulado esta semana. Vamos a conversar hoy con Elvio Gandolfo, el crítico literario, y es el autor de uno de los prólogos de los cuentos completos de Andersen Banchero, concretamente del tomo 1. Pero antes quiero darle la bienvenida a la escritora Raquel Martínez Silva. ¿Cómo andás, Raquel? Muy bien, muchas gracias. Raquel ya había pasado por aquí, por estos micrófonos, porque habías ganado en su momento un libro en los fondos concursables, en literatura infantil y juvenil, ¿no? Uh-huh. Y ahora venís, nos mandaste hace tiempo ya Los cristales de mi vuelo, que es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos, pero ya no en la categoría infantil. Claro, claro. Y está editado por Rumbo Editorial. No lo mandaste, digamos, a un concurso, sino que lo editó Rumbo, digamos, ¿no? Sí, no concursó. Dice en la contratapa, estaba viendo que la tapa de este libro tiene una especie de gallo o de pájaro volando ahí, que es una pintura de este hombre de Chagall, Marc Chagall, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué la elección? Supongo que obviamente lo elegiste vos. Sí, lo elegí yo. Lo elegí yo, incluso a mí me habían dado en la editorial varias opciones de tapas muy atractivas y muy lindas. La verdad que no es que me disgustaran, pero no hablaban nada de vuelo, y yo lo que quería de todas formas hacer hincapié en mi libro, en que se trataba de un vuelo. Y además siempre fui una gran admiradora y fanática de Chagall, y mirando los cuadros de Chagall, que todos son, la mayoría, los personajes de Chagall están en el aire, volando, están suspendidos. Uh-huh. De todas maneras, encontré de un pájaro volando con una mujer, que me pareció el más apropiado, y bueno, y tanto insistí que lo conseguí. Vos sabés que cuando lo vi yo, a mí me gusta también Chagall, pero no lo asocié, porque no conocí, la verdad que no conozco este cuadro. Es un fragmento que es interesante, porque aparte tiene esos colores entre el rojo y el cielo azul, ese cielo azul muy oscuro, que bueno, no sé, no soy experto en Chagall, pero me parecía que yo tenía otra idea de su pintura, no tan contrastante, digamos, ¿no? A mí me gustó justamente eso, también los colores me parecieron muy atractivos para la tapa de un libro, y me sentí muy identificada con el cuadro, por eso lo pusimos. Raquel, vos también tuviste en su momento sacaste una mención en aquel concurso para nuestros nietos, y en el concurso de Paco Espino, en aquel concurso que organizábamos con Sopa de Letras. Exacto. Y también el regreso del tren, un premio en el concurso del 76 aniversario de ANCAP. Fuiste a los talleres literarios de Juan Ramón Cabrera, que es el que hace el prólogo, es, ¿no? El que hace el prólogo. Y Lauro Marauda, y actualmente lo hacen el de María Inés Andrade, ¿no? Estos cuentos, ¿fueron escritos para el libro o fue más bien como una acumulación, o vos tuviste que elegir entre otros muchos cuentos para este libro? Sí, exactamente esto último. Tuve que elegir entre muchos cuentos, elegí algunos para este libro. Muchos fueron escritos por iniciativa de los talleres, ¿sí? Es decir, que daban un título en los talleres, otros no, algunos son muy viejos, tienen muchos años, otros son
bastante recientes. O sea que hay bastante diferencia de años. Yo no me di cuenta. Por ejemplo, uno más antiguo. Por ejemplo, La Puerta es un cuento que lo escribí antes de haber participado en ningún taller, hace más de 10 años. Es uno de los más viejos cuentos. Varios de los cuentos haces una especie de juego con la literatura misma, ¿no? Por ejemplo, haces una variación sobre el cuento de Cortázar, aquel de las carta a una señorita en París, Carta creo que es, ¿no? Una señorita en París. Sí, ¿no? Sí. Está hecha esta carta a una señorita en la calle Suipacha, es como si fuera una contestación. Como una continuación, más que una contestación. Pero la carta se la mandan ¿no? La carta se la manda el policía que actuó después que se suicidó el protagonista. París. No desde París, desde la misma Buenos Aires. Ajá. Es el policía que acudió a la calle Suipacha ante el suicidio. Ante el suicidio del protagonista y que encontró la carta del suicida y ahí quedó tan conmovido. Es aquel cuento de Cortázar famoso porque el protagonista, digamos, va vomitando conejitos, ¿no? Va vomitando conejitos. Lo cual produce una admiración y una envidia tremenda en el protagonista de este cuento, que es el policía. Y hace una especie de análisis, como si fuera CSI, ¿no? de cómo eran los conejos, porque aparte los conejos también están... Claro, hace una investigación policial sobre claro. Después hay otro cuento, por ejemplo... que a mí me llamó la atención también porque lo menciona Cabrera en el prólogo y dije, ¿y esto qué es? Que tiene una cuestión un poco mística, se llama La escalera de Raquel. Sí, es un tema bíblico que se llama La escalera de Jacob, es el tema de la Biblia, ¿no? Sí. Pero como justo la mujer de Jacob se llamaba Raquel, hice un poco de juego también con mi nombre. Y ¿por qué vos te llamas Raquel? Yo me llamo Raquel, claro. No, pensé que me había asociado, digo, porque la mujer de Jacob se llama Raquel, una de las mujeres, y está después del episodio famoso de la escalera de Jacob, donde donde Jacob tiene esa visión de esa escalera. Tiene la visión de la escalera por la cual suben y bajan los ángeles. Y de alguna manera la Raquel de Jacob o la Raquel de mi cuento, en la Raquel de Jacob que figura en mi cuento, el protagonista de mi cuento, no la bíblica por supuesto, es una Raquel que analiza la situación de la mujer en la Biblia de alguna manera, porque la Biblia es totalmente concebible que una mujer pueda subir por la escalera y llegar al cielo como llegó Jacob, ¿no? Y es eso lo que tiene justamente acentuar. Y en este caso ella sube. En este caso sube y en algún lado dice que es prácticamente inconcebible que pasarán miles de años antes de que una mujer realmente pueda ver el Altísimo cara a cara, como se supone que hizo Jacob. Claro. Y bueno, y ahí reivindica, hay una conexión, digamos, toda esta experiencia mística o esta experiencia, digamos, con la maternidad de ella, ¿no? Con la maternidad de ella también, sí. Porque el tema es que ella es la madre, va a ser la madre de José. ¿No? Y yo asocio esa maternidad de José con la subida de ella por la escalera, que en realidad en la Biblia de eso por supuesto que no dice nada. No existe, pero aparte ella sube por la escalera y nota que falta algo, ¿no? Y lo que falta, obviamente, José tiene que ver con que después va a ser la estirpe, digamos, ¿no? De José. Y lo que ella ve en el cielo, que son los hexaedros esos que reflejan todo el tiempo, o sea, de alguna manera está diciendo que el Dios que se concibe en la tierra en ese momento por lo menos es un reflejo de lo que son los hombres que se están mirando en ese espejo, pero ella descubre que no es solo espejos, sino que hay algo más allá, algo termina con algo que es donde falta, digamos, donde falta el hexaedro. Una pregunta, ¿eso te lo imaginaste? ¿Te inspiraste en algo? ¿Está basado? No me inspiré nada, yo... el tema digo, porque esa visión, digamos, la visión está, ¿no? Pero digo, el hecho de ver como espejos o de imaginar en esas figuras que son polígonos, ¿no? Yo solo me imaginé a Raquel subiendo por la escalera y después de ahí como que surge todo lo demás solo, Mirá vos, ¿no?
porque es como una visión también, yo pensé, digo, si no habías leído a otra gente, digamos, del siglo XVIII. No. Leí el pasajecito ese de la Biblia. Claro, porque es un pasaje muy breve. Muy breve. El de la escalera de Jacob es brevísimo, digamos. Sí, es muy breve. Después de que él pelea con el ángel, ¿no? Sí. Creo que es así, digamos. Que después Jacob, y él que se acuesta a dormir y sueña. Pelea con ahí él, es que ve la escalera. Y a la misma piedra le pide a Jacob que la lleve Raquel para ver si... Y reproduciendo la situación de alguna manera, puede regalarle el sueño a Jacob, que es lo que ella le pide. Pide nada menos que le regale su sueño, claro, para poderlo soñar ella. Esto es todo en el cuento tuyo, obviamente. Sí, claro, no, por supuesto, la Biblia no dice nada. Lo que yo no sabía, digo que también me entero a través de tu cuento, es que Raquel era casi que estéril, digamos, no podía concebir, en cuanto las otras mujeres de Jacob, sí, eso no sabía, digamos. Sí, porque te acordás que el padre de Raquel era el padre de Sara también, que era la mayor, y cuando se casa Jacob con Raquel, el padre le mete en el lecho nupcial a Sara y lo hace a Jacob, que había trabajado 7 años para poderse casar, lo hace trabajar otros 7 años para para poder realmente casarse con Raquel. Y después que pasa todo eso, Raquel no concibe. Hasta que al final, bueno, Raquel concibe a José, pero no, por supuesto, que tenga nada que ver con digo, por eso me interesaba ese costado de la maternidad, porque digo que es lo que creo que funciona en el cuento y que yo, por ejemplo, no recordaba para nada, toda la parte de la maternidad y todo ese problema de, digamos, de esterilidad que, digo, fundamental en la Biblia, es una constante, ¿no? Las mujeres que si vos lees mis cuentos, la maternidad es un tema bastante recurrente. Después hay un cuento que se llama, que variando totalmente de acción, digamos, y de lugar, es Priscila, que también tiene que ver con la maternidad. En ese caso con la maternidad frustrada. Sí. ¿No? Que en tu caso no ha sido frustrada como autora porque tenés 7 hijos. 6. 6, El séptimo sería el libro, Está bien. Es 6. En Priscila Priscila es una niña que nunca nació, pero que existe, que está latente, que no deja de existir por no haber nacido. La presencia de Priscila la percibe la madre que no la tuvo. Pero después la perciben también otras mujeres que también tienen problemas la mujer de maternidad, de esterilidad. La mujer que va de visitas. Eso es algo que no podemos contar mucho al final, porque realmente está muy bien hecho ese final, que desacomoda al lector en el sentido de que uno cree que hay una línea, digamos, donde está la gente normal y la gente que está loca, y de repente pasa algo que demuestra que esa línea... Es común en mi literatura, que de golpe parece que todo va muy normal y muy bien, y patapúfete que en un momento determinado se empiezan a mezclar los planos, se empiezan a mezclar las dimensiones. También hay otros cuentos, a ver, La trampa del ratón, ese es del Paco Espínola. Paco Espínola, sí, debe sacar una mención de Paco Espínola. En fin, y decime, cuando vos escribías estos cuentos, ¿siempre los escribías, digamos, partiendo de un esquema más o menos similar? Por ejemplo, en el que comentaste ahora de Raquel, la escalera de Raquel, dijiste, me imaginé la escalera después que subiera, y a partir de ahí todo el cuento funcionó, digamos. No, esquemas para nada, no. Yo me planteo de golpe un tema y sé más o menos a dónde quiero llegar. Lo elaboro mentalmente primero durante bastante tiempo. No es que me sienta ahí a escribir y me salga todo así de golpe, no. Pero después lo construyo. Pero como que tengo idea de cómo empiezo y cómo termino. Lo del medio se me da solo después. Bueno, mirá, entonces como Borges decía que tenía el principio y el final y siempre faltaba lo del medio. Al pie del arcoíris es el primer cuento también que de alguna forma, habla de una frustración también, de una frustración en una mujer, ¿no? Sí, una mujer muy desgraciada, pero que a pesar de eso sigue esperando al pie del arco iris. Es decir, como me parece a mí, yo no puedo ponerme a analizar mis cuentos, ¿no? No. Pero
que tiene dentro de todo un mensaje esperanzador, porque a pesar de todo, ella sigue. Ahí también estamos también en la línea esa de la locura y de la está ahí en el borde. Sí, a mí me hizo acordar un poco a aquella canción que cantaba Serrat, ¿no? De Penélope, ¿no? El que está esperando a su amado, más allá, digamos, independiente de si el amado va a volver o no, ¿no? Ya es la espera en sí misma. Sí, está también. Espera. Pero también tiene un punto ahí de... y en ese caso hay una canción, digo, un poco para terminar, porque yo veo, Raquel, que en un caso estaba el cuento de Cortázar, en este caso hay una canción más o menos conocida, digamos, ¿no? La canción en realidad la tuve que buscar. Ajá. No fue la canción la que me inspiró. La canción la tuve que buscar para redondear el cuento. Ah, mira vos, porque, a veces sucede porque redondea lo del pie del arcoíris. Pero la ¿no? tuve que buscar, eso sí fue algo estudiado, buscado. Pero esa canción a vos obviamente te gustaba. La canción existe, pero... Es la canción para que yo... Es una canción del arcoíris de Geneviève Ferreri. De Geneviève Ferreri, que estaba en francés, pero bueno, la traduje un pedacito para ponerlo ahí. Bueno, muy bien. Hablamos de varios cuentos. Sería ocioso apuntarle algo a cada uno de sus cuentos, dice precisamente el prologuista. Sí. Porque claro, son cuentos como de planteo, ¿no? Planteo, no de desenlace, o sea, que hay acción, hay un desenlace generalmente inesperado, pero son muy variados, ¿no? Hay mucha variedad, varían en la acción y varían en el lugar, digamos, ¿no? En distintos lugares, ¿no? Sí, yo tengo una serie de cuentos, en este libro hay algunos, 2 o 3, este primero es uno de ellos y no sé cuál otro sería, a ver qué te digo, bueno, no sé, hay 2 o 3 cuentos en que están localizados en una ciudad que se llama Santa Bárbara, que es una ciudad imaginaria. Tengo muchos más cuentos de Santa Bárbara. Tal vez algún día publique todo junto lo que tiene que ver con Santa Bárbara, que es una ciudad que no existe, pero que tiene río y tiene playa y tiene mar todo al mismo tiempo, y tiene montaña. Por ejemplo, en este no, hay otros cuentos que están todos ambientados ahí. Raquel Martínez Silva, hablemos de Los cristales de mi abuelo, que es lo que estamos hablando. Ahora estamos presentando este libro. Es un libro de cuentos de Raquel Martínez Silva, salió en Editorial Rumbo. ¿Cómo se hace los amigos y las amigas de La Máquina de Pensar? Si quieren comprarlo, ¿se dirigen a dónde? Si lo quieren comprarlo, pueden llamar a un celular que te lo paso, 098 70 43 23, o bien 098 70 43 23, y si no, a la página de Facebook que tiene el libro, una página, Los cristales de mi abuelo, facebook.com. Eso es más fácil, Los cristales de mi abuelo es muy fácil de encontrar. De todas formas, si alguien se queda interesado, también puede escribir un mail, un correo electrónico a la máquina de pensar @dinet.com.uy, y le pasamos el teléfono de Raquel, 098 70 43 23, porque este libro no tiene distribución en librería, si bien está editado por Rumbo. Y está a la venta a 200 pesos. Bueno, muy bien, venimos con el precio y todo, muy bien. Gracias, Raquel, por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, muchísimas gracias a ti por haberme invitado, y bueno, espero poder seguir viniendo en otras oportunidades. Y te esperamos acá. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora le vamos a dar la bienvenida para hablar del autor de esta semana, de Andersen Banchero, al señor Elvio Gandolfo. ¿Cómo andas, Elvio? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bárbaro. Elvio Gandolfo, ya lo anuncié, fue uno de los autores de los prólogos. Aquí son 3 libros sobre Andersen Banchero, digamos, compilan 2 tomos en los cuentos completos y un tomo, las 2 novelas. El primer tomo está el prólogo a cargo de Elvio Gandolfo, el segundo a cargo de Mercedes Estramil, y bueno, y los libros, las novelas Las orillas del mundo y Los regresos a cargo de Eber Raviolo. El prólogo tuyo, Elvio, llama la atención, a mí me llamó mucho la atención porque empezás de una manera sorprendente, está emparejando o asociando a Andersen Banchero con Héctor Galmés y con Mario Lebrero. Exacto.
¿Podrías explicar un poco por qué? Porque el tema, yo lo que veo con Andersen Banchero, me parece a mí, mi lectura, es que es como muy difícil de ubicar, digamos, es muy difícil incluso hasta de definir el estilo, por ejemplo. Pero tiene muchos vínculos con gran parte, como Lebrero y Galmés también, de la cultura uruguaya, no solo en lo literario, ¿no? Digo, tiene mucho que ver con Onetti, si querés, por ejemplo. Sí, digo, porque... Es denso, es pesimista, o sea, la superficie, ¿no? Lo que pasa es que todos ellos son grandes creadores, entonces no te deprimen. A mí hay cosas de Onetti que me deprimen, pero a mí también. Las grandes obras de él no, digo, lees La vida breve y quedás deslumbrado. Sí, o El astillero, digamos, ¿no? El astillero también. Digo, y Banchero tiene una especie de radicalismo tajante, sobre todo en los cuentos, ¿no? Sí, porque La solita del mundo es la novela más aireada, si querés. Sí, ayer lo comentábamos con Alicia Torres, que como que Las orillas del mundo, bueno, tiene esa primera mitad que es en torno a la infancia, ¿no? Muy linda, sí, muy bueno. Pero en general, me parece a mí que cuesta como ubicarlo, porque en el prólogo de Mercedes Tramil habla de Julio Ricci, habla de Onetti, habla de Benedetti, dice que son tres miradas distintas sobre Montevideo. Después hay un artículo de Carlos María Domínguez que para tratar de explicar a Andersen Banchero, habla de Marosa di Giorgio, Armonía Sommer, diciendo que Mario Lebrero, Felisberto Hernández, diciendo que en Uruguay es muy difícil tener muchos lectores, entonces como que se generan ciertos comportamientos, no sé si raros o tipo marginales de gente que... ahora Banchero, digo, es bien realista, sí, ¿no? Totalmente. No tiene nada y tampoco es un trabajador de un lenguaje así barroco, o es un gran artista, diría yo, o sea... crea imágenes como si fuera un pintor casi, ¿no? Vos lo planteás eso, sí, con Lebrero. Simone, por ejemplo, que tiene esa intensidad de la mirada, que tiene una forma de mirar los barrios como son de verdad, no digamos, hacerlos entrar en su arte, sino tratar con su arte de hacer lo mejor que puede para reflejar lo que es la luz, lo que es esa intensidad emocional que tiene algunos lugares de Montevideo, ¿no? Que suelen ser los más apartados. O sea, menos al estilo de la costa o el centro, que es mucho más europeo el aspecto. Puede ser, sí. Él habla, digamos, desde el norte de Montevideo, habla de Colón, habla de Atahualpa, bueno, cerca del Prado. Ahí. Además, Banchero no me parece muy asimilable a la ciudad, en el sentido así directo, ni tampoco Lebrero, ¿no? Y te digo, ni tampoco Galmés. Tal vez sea una cosa que los une a los tres. Bueno, lo que tiene los tres es que son muy distintos. Totalmente distintos, sí. Pero Lebrero, a su vez tienen un vínculo. Yo había hecho una parte en Puti aparte que los juntaba a los tres también. Mirá. Hace mucho tiempo. O sea, ponía un cuento de cada uno y hacía una nota larga. O sea, Ravir y yo venimos remando hace 1000 años con algunos autores. Inclusive está la gran intriga si ahora que por fin salió la obra completa de Galmés en un solo tomo, si realmente va a dejar alguna marca, ¿no? Raviol una vez me dijo con desánimo y que acaba de sacar un par de cosas de Galmés y que no se vendían, digamos, ¿no? Y le digo, bueno, pero hacé saber que se acaban de salir, ¿viste? Que esta vez se movió mucho más. Promocionó la aparición, porque es una cosa importante realmente, ¿no? Sin duda. Y además hizo eso de bueno de poner todo en un solo tomo, que impresiona más, porque Galmés de los tres fue el que tuvo que luchar con una especie de desgracia personal que fue la enfermedad, ¿no? Que llevó a que una de las novelas tuviera ya puesto por él el título final en borrador y que la otra fuera una especie de desprendimiento de esa novela que la armó Raviolo, que no es una novela hecha con la cabeza completa del creador, ¿no? Yo me quedé pensando porque vos emparejás y Andersen Banchero con Héctor Galmés, parecería que podía haber ciertas afinidades, bueno, pero digo un poco para
para hablar de, digamos, por fuera de lo que puede ser una literatura bien urbana. Ahora, es cierto que Andersen Banchero tiene momentos muy duros para el país, incluso para la familia. Son narradores que son muy descreídos, ¿no? Muy... Sí, hacen bien. En un país como este hacen bien. Hay tanta sanata, para usar un término argentino, y tanta autocomplacencia, ¿no? En qué buenos y qué humildes y qué cultos y qué no sé qué que somos, ¿no? Sobre todo lo que llaman las fuerzas vivas. Sí, yo pensaba también en que Andersen Banchero, más que un digamos un escéptico, un pesimista, parecería, digamos, alguien, yo hablando ahora de los protagonistas, de los narradores, ¿no? Sí. Son gente que tiene mucha ilusión y que está muy desilusionada con la vida. Entonces va señalando que todo el mundo está derrotado y nadie lo quiere admitir, por ejemplo. Sí. Sí, pero de una manera artísticamente tan contundente que no es para nada la forma en que lo expresa, no tiene absolutamente nada de descreído, ni de pesimista, ni de bajón, ni agita el dedito para dictar cátedra. Exacto, sí, Digo, retrata acá la pobreza de Montevideo, aunque sea poca, estadísticamente, con respecto al todo, es muy intensa. Acá ahora en las vacaciones hubo un par de grupos de argentinos, unos de Córdoba y otros de Rosario, que anduvieron por acá, y se asombraban mucho de la cantidad de gente tirada en la calle, durmiendo en la calle, viviendo en la calle, y sin que nadie se inmutara, ¿no? Que, digo, allá también pasa, pero te llama la atención, acá hay como una ya eternidad de eso, como si fuera una condición normal de la ciudad tener a esa gente así, ¿no? Que a mí también es un tema que me asombra. Yo ahora estuve en Buenos Aires, digo, capaz que, no sé, no tiene nada que ver, pero vi a gente, digamos, en la calle, pero vi a alguien que estaba sobre 2 colchones y tenía una televisión color prendida. No te digo, hay otro y con 2 perros durmiendo, y él estaba durmiendo. Ah, vos decís en la esquina de Santa Fe y Escalabrini Ortiz. Y Escalabrini Ortiz, que es un tipo que llama la atención, pues es como si tuviera una casa sin paredes, Él ¿no? está durmiendo con 2 perros encima. Y unos perros así que los tiene completamente... amaestrado. Pero mi hija me dice, uno de esos perros es de raza, incluso. No, y la televisión prendida a color y él durmiendo. Claro. En el centro de Scalabrini y Santa Fe, que es una ciudad. Y lo que tiene Banchero que apunta bien la parte de sufrimiento, no te digo, no es buscado, pero aceptado a un extremo tal que te asombra, ¿no? O sea... A mí me asombra a veces cosas que veo de la vida cotidiana, que en Argentina crean una reacción intensa inmediata. Ponele, ¿viste los transportes cuando te maltratan? Sí. Allá hay una reacción sin duda, de pasar de rosca, de más. O sea, ojo, se sufre mucho también. Pero te pasás de rosca de más y se arma un lío, ¿viste? Claro, sí. Acá a veces ves cosas en los ómnibus que decís, qué loco. Y lógicamente también es muy intenso el estallido cuando pasa acá, que yo he visto un par de estallidos. Pero en general por ejemplo, no hay maltrato con un viejo, que le pide al tipo y que a propósito lo deja a 2 metros el cordón con un charco, ¿viste? Y se alzó un gigante y casi lo destruye al conductor del ómnibus. Pero en general no. Pasó hace mucho tiempo, pero me quedó grabado como una instancia distinta. Ahora, el Banchero me parece un creador del carajo, cualquiera de los 3. Y además yo los relaciono por la actitud que los 3 han tenido con lo creativo y una especie de reconocimiento tardío. El más contundente es el de Lebrero, que trascendió por fin los límites acá de Uruguay. Pero vos pensás que los 3, digamos, Andersen Banchero y Héctor Galmés, también podrían tener perfectamente una repercusión internacional. Eso depende de factores tan absolutamente imprevisibles. Jamás podés decir esto va a trascender. Mirá, el caso de Felisberto, que a veces la trascendencia o no de él estuvo en la base, fue que había 2 hijas que habían quedado, que se peleaban entre ellas y no daban derecho para imprimirlo, por un lado. Por otro lado, vos confías mucho. A mí un caso extremo de eso es Nicanor Parra. Para mí sencillamente es uno de los 2 o 3 grandes poetas de América Latina, ¿no? Y sin embargo hay países que prácticamente no lo conocen.
Pero ha tenido repercusión internacional y ha tenido sí, pero repercusión internacional acotada. Acá y acá sí, y acá no, ¿viste? No, pero en el caso de Felisberto, por ejemplo, de Andersen Banchero, ni hablemos. Felisberto, vos sabés que ha tenido, fuera de Uruguay es muy reconocido desde hace mucho tiempo, y se han hecho coloquios. Me parece que está dentro de esa cuestión de la crítica, como que es pasto de eruditos, pasto de críticos. No, o sea que yo no creo que tenga que ver con eso. La crítica en general influye poquísimo. Sobre todo de los últimos 30 años, no existe la influencia de la crítica. No, pero los coloquios, eso, digamos, que yo sé que se hacen internacional. Te lo doy como ejemplo de que gente como, por ejemplo, Saer, que estuvo en uno de ellos, que yo lo cito en un prólogo que hice hace poco sobre Felisberto, notabas que lo venía leyendo hace 1000 años como lector apasionado, claro, y que por lo tanto discutía, viste que hay un movimiento mecánico con Felisberto de tratarlo como un niño. Ajá. Y Saer dice, no será tiempo de pensar que los ingenuos somos nosotros. Claro, ¿no? Ponerle pantalones largos. Cosa, claro. Pero sí. En el caso de Banchero, y Galmés es un tipo muy extraño, porque es muy culto por un lado, y tiene como una especie de movimiento previo a poner en discusión lo real, ¿no? O sea, tiene eso de, a diferencia de Lebrero, que era claramente un escritor imaginativo, él en buena medida considera negativa la imaginación usada en el contexto uruguayo. Para mí la novela La Calandria griega es de esas cosas que te ayudan a entender el Uruguay, ¿no? Y después están los otros que citaste, que siguen a la espera, ¿no? Riccio. Sí, él es Garini también. Garini, un grande. Para mí es uno de los tipos más originales del Uruguay. Con los cuentos completos de él, en la editorial Joea. Ahora, ahí es más comprensible, es como pasa en Argentina con Macedonio, o algunos otros escritores que apreciaba Borges, ¿no? Que han seguido teniendo un papel siempre medio como oculto, ¿no? Hay una cuestión de Andersen Banchero que en algún momento me pareció una cierta afinidad con Felisberto en las cuestiones del barrio, de la familia. En un momento señalé esto, mira, te lo leo, es un fragmentito que dice: un reloj despertador, grandote, anticuado, latía sobre la mesa de luz, pero el tiempo parecía no pasar. Las agujas de la abuela, al frotarse, cuchicheaban en el cuarto, como si el silencio fuera un dormido a quien no se quiere despertar. Eso es de Felisberto. Esto está en un cuento de Leonor, que vos lo decís que es uno de los cuentos donde hay un personaje... Ah, vos sí, es de Banchero. Es de Banchero, claro, sí, parece Felisberto. Sí, es un breve verano, en un breve verano. Sí. No, ese cuento es excepcional totalmente, muy, muy bueno. Es el único donde expresa una especie de felicidad completamente contradictoria con la condición de ella, con cómo le ha ido y demás, con Leonor, pero que lo transmite. Tiene algo de ruso, ¿no? Es loco. Hay Andreyevo. Sí. Ahí parece que fuera un alter ego femenino, ¿no? Una cosa así. Es muy, muy bueno, muy bueno. Elvio, si me esperás un momentito, te continuamos hablando de Andersen Banchero. Perfecto. Y después te voy a preguntar del último libro que sacaste. Bárbaro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Conversando con Elvio Gandolfo acerca de este hombre, Andersen Banchero, de su obra. Elvio, vos decís en el prólogo, y es algo que se ve como una constante en la obra, el tema de el agua. Parece que siempre hay humedad, siempre hay lluvia, siempre hay... Sí, tiene algo parecido a Tarkovsky, ¿no? Sí, decís eso de Tarkovsky. Y ahora conocí un director nuevo de cine muy genial, que se llama Béla Tarr, y que tiene algo parecido. Digo, una de las películas transcurre toda con lluvia, muy intenso y muy... Lo comparan mucho con Tarkovsky, ¿no? Es muy distinto, pues es muy personal. ¿Es ruso? No, húngaro. Béla, las películas son en blanco y negro, muy largas. Tiene una, Satán Tango, que no la vi, es la que me falta de las importantes, digamos, que creo que son 6-7 horas. Salado. Y ahora en el festival estrenaron una que me dio vuelta a la cabeza, y cuando me llamaron ahí para hablar de Banchero pensé, se llama El caballo de Turín. ¿Mirá? ¿no? Lo viste ahora en el Festival de Cinemateca. Tiene el mismo radicalismo intenso que Banchero, o sea, termina con muy pocos elementos: un caballo, un carro, el carrero, la hija, y una soledad absoluta y una especie de viento que no acaba nunca,
que agita mugre sin parar, es muy fuerte, digamos. Tiene algo al estilo de Banchero, ¿viste? Hay cuentos que decís, arrancan ya en un nivel de intensidad de lo pobre, de lo duro y demás, que decís, bueno, en algún momento va a aflojar y al revés. Sí, yo ayer comentaba con Alicia Torres que incluso cuando él habla de la Costa de Oro, de la Costa de Plata, digamos, escéptico. Pero aparte casi nunca te puede escribir lo que es una playa con gente bañándose, digamos. Una escena de verano no aparece nunca, ¿no? Es que aparece de lejos. La mirada de él es otra. Aparece de lejos cuando se va el último bañista o cuando directamente viene el invierno y es la soledad. Con este director que vos estabas mencionando también tiene en común el tema del tango, ¿no? Y además el tipo ahora estaba viendo una, justo cuando llamaste, pues me prestaron dos que me faltaba ver, es igualmente dura y difícil de tragar como integrante de una comunidad. La historia húngara se ve, ¿no? Porque nunca lo pone históricamente, pero notás que hay una dureza de eso, ¿no? De cierta zonas de atraso, más una cierta pilladura aristocrática, ¿viste? O sea, con lo que sería acá lo que le llamaba Real de Azúa el patriciado, ¿no? Claro. Que ahora casi nadie habla de eso, pero en una época había la ilusión óptica. Y la idea de, digamos, esa idea del tango, eso no sé de dónde viene el nombre. No la vi la película todavía. No sé si es directamente el tango, ¿no? El tipo usa todas las películas, tiene una banda sonora excepcional y más bien melancólica. Esta, la del Caballo de Turín, es una especie de fondo armónico así muy muy intenso y igual. Habíamos ido a ver con Alvariza y cuando salimos uno de los dos dice, yo apenas oí la música, y el otro completa, sí, pensaste, va a ser toda la película así, fue tal cual, ¿viste? Como si te largaras con un fondo musical, claro, más que desarrollando una melodía o algo, ¿no? Como que anuncia exactamente lo que va a ocurrir. Y la usa muy bien, muy bien. En las películas que vi de él me pareció muy buena. En el caso de, digamos, con respecto a la comunidad, digo, Banchero en algunos momentos dice cosas brutales. Por ejemplo, en la novela Los Regresos, en un momento habla, aparece una estrella Tupamara, hay mucho complicaciones, y dicen que en el banco donde está trabajando el protagonista, el gobierno manda unos tiras, digamos, ¿no? Ahí está. Sí, trabajó mucho en el Banco de Seguros. Pero lo gracioso es que manda unos tiras que empiezan a dar vueltas, ¿no? Sí. Y al cabo del tiempo son presupuestados, piden la presupuestación en el banco. Uruguayo, es bien uruguayo eso, porque si te queda lo suficiente en un lugar X, aunque nadie te haya llevado, por ahí te hacen laburar ahí, ¿viste? Claro, pero aparte después piden la presupuestación, piden quedarse, ¿no? Sí. Él dice en un momento, a mí me sorprendió también, digamos, ese cariz que tiene para hablar de todas las cuestiones que pasaban con los tupamaros en el momento, ¿no? Claro. Diciendo que había gente que estaba a favor de esos problemas, de esos, digamos, esas acciones, por simple casi resentimiento, ¿no? Claro, o sea, gente que estaba harta de ser humillada y que por suerte alguien está haciendo algo. Otra cosa que une a los tres es que lo político está tratado de una manera muy especial, tanto en Hebrero como en Galmés como en Banchero, ¿no? Primero es breve en general, digo, ninguno de ellos tiene una cosa que vos digas, acá fue una gran obra política que trató la política, y tratan de ser lo más auténticos posibles. O sea, Banchero lo expresa, Galmés, con una especie de En la siesta del burro, que era esa novela que no terminó, ¿no? Se une a una cierta zona de la literatura latinoamericana, casi deja de ser uruguayo, el paisaje, todo, ¿no? Y Lebrero tiene básicamente el lugar, el final, ¿no? Es muy distinto todo, el lenguaje, el ritmo, la trama, se vuelve como... Y a su vez la mantiene a una distancia, no es explícito, digamos, ¿no? Sí, pero ahí hay la cuestión del encierro, ¿no? El encierro pero el encierro ya es mucho más literario, ¿no? Yo creo que aparece la cosa social caótica que se cae, ¿no? ¿Te acordás que en el final del lugar es una parte muy extraña, no pega con el resto, de cuando sale de la serie es casi un pasillo el resto, ¿no?
Y en el caso de Banchero, un poco para terminar, porque yo lo que veo, digo, por lo menos que converso y hablamos, mañana vamos a hablar con Raviolo, es que parece difícil decir en qué está su destaque. Yo ayer, por ejemplo, decía que podía ser en la música también, porque es muy lírico para escribir. Sí. ¿No? Tiene una calidad excepcional. Digo, y no te lo digo, porque podría decir vos, bueno, es un escritor para escritores. No te lo digo como escritor, te lo digo como lector. Yo conozco muy pocos autores que tengan una fuerza tan poderosa, ¿no? Para expresar cosas. Un poco como lo de Simone en pintura, ¿no? Que es algo áspero, pero al mismo tiempo estéticamente poderoso. Que no es fácil ser estéticamente poderoso. Sí, vos hablas de Simone y de Barradas. Lo doy como ejemplo porque la verdad que de pintura, yo he visto bastante uruguaya, pero no soy un experto, o sea, debe haber algunos pintores más. Pero él me impresionó mucho, no lo conocía prácticamente por reproducciones, hasta que hubo una muestra ahí en el Parque España, el Parque España no, el Centro España, de la Ciudad Vieja, y pude ver, no sé si eran 8 o 10 cuadros de él, y me dejó muy asombrado, porque además no tiene nada que ver con la reproducción. Tenía un grosor de textura el tipo, ¿viste? Pintaba con una carga tan fuerte de materia pictórica, ¿no? Ahora me quedé pensando, porque Espínola Gómez habla de un par de cuadros de él y es increíble. Cuando alguien ve con ojos de pintor las cosas que ve en la pintura, alucinada después. Elvio, un poco para conversar ya al final, nos quedan pocos minutos, pero yo quería preguntarte por tu último libro que se llama The Book of the Writers. The Book of Writers. En inglés, que cuando se traduzca al inglés se va a llamar El libro de los escritores. No, porque perdería el sentido. El sentido lo tiene en inglés. Pero ¿cómo? ¿Es ficción? ¿De qué estamos hablando? No, es una cosa a medio camino, un poco lo que vos percibís y desarrollás sobre base, todos los hechos mínimos que se cuentan son reales, pero están vistos por mí, o sea. Estuvimos conversando estuvimos conversando este libro. ¿Cómo? Que estuvimos conversando este libro, ahora me acuerdo, que estuvimos conversando. Pero para liberar al lector de lo que lo distraiga de lo que para mí importa del texto, no nombro con sus nombres reales, es todo metafórico, ¿no? Todos los nombres... digo fulano, otro es sutano, otro es el zorro. Era una cosa que yo iba a hacer bastante más larga, que una vez que me pidieron un libro de Córdoba, que es la editorial Caballo Negro que lo editó, le iba a dar un par de textos. Digo, no, le doy todo y el día de mañana, si agrego 6 o 7 cosas más, saco una cosa bien ampliada, ¿no? Tengo ideas en la cabeza, pero hasta ahora no me senté porque estoy con otras cosas más largas. O sea que está basado, digamos, en cuestiones históricas que viste, que pasaron, no, digamos, historia menor mía. Obvio, digamos, de autobiografía, ¿no? Pero con un cierto vuelo de ficción. Sí, a su vez yo soy más bien quieto, o sea, no hay mucho de autobiografía, es mi relación con alguien extraña en ciertos lugares, que puede ser positiva, negativa. Inclusive me animé a poner cosas de gente que en ese momento no tenía todavía producción publicada, ponele, ¿no? Me entretuvo mucho hacerlo. Había un tono que a mí me interesaba, que lo fui encontrando en cada uno de esos relatos. No es siempre el mismo. Inclusive hay uno que se llama Traidores, que es sobre los traductores. Y que toma al pie de la letra la famosa frase o sea, traductor igual traidor, ¿no? Traductor es traditor en italiano. Entonces yo lo transformo en eso, los traidores públicos, o sea, son los traductores públicos, ¿no? Y funciona, y en un solo momento hay como un quiebre muy fino, chico, donde uso la palabra traducción, ¿no? Y decime, Elvio, esto entonces salió en Córdoba, o sea, y no circula acá en Montevideo, no está circulando. Sí, está en unas 4, ese grupo de cordobeses vino en el verano, era el editor y su familia, y trajo, no sé, 10 ejemplares de cada libro que sacó último, que está en las librerías, yo qué sé, La Lupa, o Minerva, no sé, ahí. Pero cada una de esas librerías tiene 2 ejemplares. Está bien porque creo que es el sistema más realista, ¿no? Literario.
O sea, si alguien lo quiere encontrar, lo puede encontrar. Sí, ahora, claro. si no se apura, se va a acabar, porque si llega a haber 4 que lo quieren leer, Claro. ya murió. Ya está, el tercero no lo encuentra. La parte completa de la edición que está acá ya se termina. The Book of Writer, o sea que es un libro que puede tener ampliaciones, de alguna forma, no, tiene algo que ver con Banchero, porque Banchero se basa todo también en su autobiografía, o lo que le pasó a él, pero va ampliando y le dando un vuelo, digamos. Ayer estuvo el hijo y, por ejemplo, cosas que yo le pregunté habían ocurrido exactamente como las cuentas, pero en otro contexto, ¿no? Exacto. Exactas, ¿eh? Sí. Con él. No, acá es un poco no es la fantasía, sino los movimientos casi ajedrecísticos que hacemos todos con la vida cotidiana laboral, casi, ¿no? Vos estoy seguro que tenés en tu cabeza una forma de ver la radio y la gente que hace radio, que te haces planteos, esto, y a su vez hay gente que la debes conocer hace 2 o 6 o 10 años, y con cada uno de ellos tu fantasía funciona distinta, ¿no? Claro, fantasía laboral sería, no una fantasía de Juego de Tronos, pero digamos. en tu caso, como estamos hablando de escritores, de un crítico literario, de alguna forma también es una especie como de reflexión o refleja algo sobre el oficio literario. He trabajado en demasiados ámbitos de lo literario, o sea, edición, prólogos, traducción, traducción, revistas, ¿viste? Entonces te da una entrada muy compleja, ¿no? A veces, no sé, una manía que tiene un escritor cuando corrige, te enterás y la hace funcionar dentro de esa fantasía del trabajo, ¿no? Y también yo supongo que, no lo leí el libro, pero hay muchos escritores que tienen, constantemente grandes discursos o pequeños discursos para autojustificarse, fundamentarse, para explicar el mundo, y después hacen exactamente lo contrario, por ejemplo, ¿no? O sea, esos choques también se dan. En fin, somos todos humanos. Ahí está. Elvio Gandolfo, gracias por estar acá, La Máquina de Pensar, gracias a vos por invitarme. Y por habernos, digamos, iluminado, digamos, con tu punto de vista sobre este escritor, que esperemos que se conozca más, Andersen Banchero. Sí, esta vez hizo un poco de ruido. Está bueno, ojalá que funcione. Bueno, te mando un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Chau. Gente, se nos terminó el programa, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a continuar hablando con Andersen Banchero, con con Eber Raviolo, el editor de todos los libros, prácticamente en su figura, digamos, de lo que sería el editor clásico, ¿no? Promoviendo, tratando de corregir, tratando de impulsar al escritor para que Andersen Banchero fuera publicando durante todo a lo largo de varios años